Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Siempre la conferencia luego del almuerzo es un reto, porque toda la sangre como que se concentra en el sistema gastrointestinal, dejándole menos flujo al cerebro, pero vamos a tratar de que esta charla no agobiarlo con muchas recomendaciones, sino tratar de hacerlo lo más práctica posible. No tengo conflicto de intereses para esta charla, y comenzando con la relevancia de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica afecta aproximadamente entre 10 a 12 millones de personas en los Estados Unidos, en personas que tienen más de 40 años. Se estima que al menos 113 millones de personas en el mundo tienen enfermedad arterial periférica, e incluso hay estadísticas que estiman que puede ser incluso el doble de esa cantidad. Y la enfermedad arterial periférica se asocia con mayor morbilidad, mayor mortalidad y un deterioro significativo de la calidad de vida. Empezamos hablando sobre la evaluación clínica de la enfermedad arterial periférica y podemos identificar sobre todo tres grandes grupos que son factores de riesgo de enfermedad arterial periférica. Tenemos las personas mayores de 65 años de edad. También tenemos las personas que tienen entre 50 y 64 años, pero que tienen algún factor de riesgo para aterosclerosis, como diabetes, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial. También la enfermedad renal crónica, en diálisis o no en hemodiálisis, y los pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica. También otro grupo de riesgo son los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica en otro lecho vascular, ya sea coronario o cerebral, y los pacientes que tienen aneurisma de la aorta abdominal. Recordando a William Osler, el padre de la medicina moderna, él decía que si escuchas al paciente, él te está diciendo el diagnóstico. A pesar de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, eso no ha cambiado y siempre la clínica es lo que impera. No es diferente en el caso de la enfermedad arterial periférica, donde en la historia clínica tenemos que hacer una expertise y preguntarle al paciente sobre la historia de claudicación, la famosa claudicación, que es el dolor, ardor, calambre, malestar o fatiga en los miembros inferiores que ocurre con el ejercicio. Tenemos que preguntar sobre cómo es el dolor, la ubicación del dolor, cómo es el inicio del dolor, con qué cantidad de ejercicio se produce el dolor en los miembros inferiores, y cuando el dolor se alivia con el reposo, cuánto tiempo ocurre para que éste se alivie. También preguntar por otros síntomas que son un poco más atípicos, o sea, no solamente todo es el típico dolor, sino que hay pacientes que refieren debilidad, entumecimiento o fatiga cuando caminan. Preguntar sobre el dolor isquémico en reposo, ver si hay antecedentes de heridas en las extremidades inferiores con dificultad para cicatrizar, y también preguntar por la disfunción eréctil, porque ya sabemos la relación directa que existe entre el paciente que tiene enfermedad arterial periférica y disfunción eréctil. En cuanto al examen físico, valorar palpación anormal de los pulsos, disminución de los pulsos, si hay algún soplo vascular, si existe alguna herida que no cicatriza en la extremidad inferior, si hay historia de gangrena o otros hallazgos sugestivos de isquemia como pérdida del vello en las piernas, cambios en el lecho unguial, atrofia del músculo de la pantorrilla, y también si existe palidez al elevar el miembro. Muy importante, y ya pasamos a la parte sobre todo central de esta conferencia, hay que reconocer el subconjunto clínico de la enfermedad arterial periférica. O sea, lo primero que tenemos que hacer en el paciente que tiene o que sospechamos enfermedad arterial periférica es encasillarlo en uno de estos cuatro grupos. Estos cuatro grupos que mencionan las guías son el paciente número 1 asintomático, el paciente sintomático crónico, que es el típico paciente que hace claudicación intermitente, el paciente que viene con una isquemia aguda de las extremidades, que es una verdadera emergencia vascular, y el paciente que tiene isquemia crónica que amenaza las extremidades. Comenzando con el paciente asintomático, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente este paciente es asintomático. Muchos de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, que entre comillas es asintomático, es un paciente que sí desarrolla síntomas a mayor cantidad de ejercicio.
Y la relevancia del paciente asintomático es que aunque el paciente no tenga síntomas, el simple hecho de tener enfermedad arterial periférica se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y de todos los MACE. Luego pasamos al paciente sintomático crónico, que es el paciente que hace la verdadera claudicación intermitente, que son síntomas que son desencadenados con el esfuerzo, que aumenta con la intensidad del ejercicio y que se alivian rápidamente con el reposo. El paciente lo puede referir como dolor, molestias, calambres, entumecimientos, ardor, pinchazos, no solo en las pantorrillas, sino también en los glúteos, muslo o en el pie, dependiendo las arterias que estén implicadas. Por otro lado, tenemos el paciente con isquemia aguda, como mencioné, una verdadera emergencia vascular, que es una disminución repentina de la perfusión arterial de la pierna que amenaza la viabilidad de la pierna. Los síntomas son agudos, las guías tienen el consenso de que para que sea una isquemia aguda, el paciente tiene que tener menos de 2 semanas de los síntomas, y los síntomas son dolor, palidez, ausencia de pulso, poiquilotermia o parestesia. Generalmente las causas pueden ser embólica, trombosis en la arteria nativa o también en el sitio de una revascularización previa. Y el último grupo es el paciente que tiene isquemia crónica que amenaza las extremidades. Un dolor isquémico en reposo, paciente que presenta heridas, úlceras que no cicatrizan, gangrenas con síntomas persistentes más de 2 semanas y es responsable de la mayoría de las amputaciones relacionadas con enfermedad arterial periférica. El paciente diabético es el típico paciente que hace isquemia crónica de las extremidades inferiores. La tasa de mortalidad al año es bastante alta, de 25 a 35%. Entonces, una vez sospechamos de enfermedad arterial periférica, pasamos a las pruebas diagnósticas. En las pruebas diagnósticas, las guías coinciden en que la prueba que se tiene que realizar es el índice de presión tobillo-brazo. En el índice de presión tobillo-brazo, con un manguito de presión y un dispositivo Doppler, se toma la presión más alta de las piernas, se puede tomar en la tibial posterior o en la arteria pedia, y se hace un cociente con la presión sistólica más alta del brazo. Es muy importante que la presión tiene que ser tomada con el dispositivo Doppler y no con el estetoscopio. Entonces se realiza este cociente y el valor normal es un índice de presión tobillo-brazo entre 1 y 1.4. Se considera anormal cuando tiene menos de 0.9, limítrofe cuando tiene de 0.9 a 0.99. Hay un grupo de pacientes donde se encuentran sobre todo los pacientes ancianos y los pacientes con enfermedad renal crónica que pueden dar un índice de presión tobillo-brazo mayor de 1.4. En estos casos se consideran arterias calcificadas, no compresibles, y ya veremos lo que se puede hacer con este tipo de pacientes. Las guías mencionan que en todo paciente que se sospecha, ya sea por historia clínica o examen físico, enfermedad arterial periférica, hay que hacer el índice de presión tobillo-brazo, el cual tiene una sensibilidad que quizás no sea muy alta, entre 69 y 79%, pero tiene muy buena especificidad, entre un 83 y un 99%. En el grupo de pacientes en el cual el índice de presión tobillo-brazo da más de 1.4, que son los pacientes que tienen arterias muy calcificadas, sobre todo los diabéticos, ancianos con enfermedad renal crónica, está recomendado hacer el índice de presión dedo-brazo con un dispositivo específico, lo cual aumenta bastante la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, con un valor anormal menor o igual de 0.70. Y ya en los pacientes donde todavía tenemos sospecha de que pueden tener enfermedad arterial periférica por la clínica, recuerden que la clínica siempre impera, pero que el índice de presión tobillo-brazo nos da normal o limítrofe, está indicado hacer el índice de presión tobillo-brazo luego de hacer ejercicio. O sea, se sube el paciente a una banda, se pone a hacer ejercicio y luego, entre 1 y 5 minutos luego del ejercicio, se les repite el índice de presión tobillo-brazo. Y esto aumenta bastante la especificidad y la sensibilidad y las guías lo recomiendan. Ahora pasamos a las pruebas de imágenes. Y la pasamos ya a un segundo plano porque las guías dicen que las pruebas de imágenes no se le hacen a todo el mundo. La recomendación más fuerte
de hacer estudio de imágenes es en el paciente que ya nosotros hicimos la sospecha clínica, le hicimos el índice de presión tobillo-brazo, nos dio positivo para enfermedad arterial periférica y nosotros consideramos que ese paciente se beneficia de hacer una revascularización. Ese es el mayor grado de evidencia para realizar estudio de imagen. También se pueden hacer estudios de imágenes cuando se sospecha clínicamente enfermedad arterial periférica, pero las pruebas fisiológicas antes mencionadas no fueron concluyentes con un menor grado de recomendación. Entre las pruebas diagnósticas que se pueden realizar, tenemos la ecocardiografía dúplex, una prueba no invasiva, no requiere radiación ni administración de medios de contraste, pero tiene la desventaja que es operador dependiente. También tenemos la angiotomografía, la angioresonancia, que también son pruebas no invasivas, tienen alta calidad de imagen, es menos operador dependiente, pero tienen el riesgo de la administración del medio de contraste y la exposición a la radiación en el caso de la angiotomografía. Y la angiografía con catéter, ya directamente la parte invasiva, que tiene la ventaja en el que paciente que, por ejemplo, tiene una isquemia crónica que amenaza la extremidad, no solamente podemos hacer la parte diagnóstica, sino que en el mismo procedimiento podemos hacer la parte terapéutica. Pero tiene la desventaja de que es invasiva, el riesgo de exposición a la radiación al medio de contraste y el riesgo de las lesiones vasculares. Existen unos amplificadores de riesgos en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y estos amplificadores de riesgo o factores de riesgo que empeoran el pronóstico son la edad avanzada, mayor de 75 años, el paciente diabético, sobre todo la relación que existe entre diabetes y el mayor riesgo de amputación. El tabaquismo, y decimos que entre el 80 y el 90% de los pacientes revascularizados por síntomas graves son fumadores actuales. De ahí la relación muy directa que existe entre el tabaquismo y la enfermedad arterial periférica. El paciente con enfermedad renal crónica, ya sea en diálisis o no en diálisis, el paciente que tiene enfermedad polivascular, o sea, el paciente que tiene enfermedad vascular en otros lechos como coronario o cerebral, tiene mayor riesgo de muerte por cualquier causa. El paciente con enfermedad microvascular, ya sea retinopatía, nefropatía o neuropatía, aumenta el riesgo de enfermedad arterial periférica 14 veces. Y es importante mencionar que el 16% de los pacientes con enfermedad arterial periférica tiene depresión. Pasamos ya a la parte de las recomendaciones que hablan las guías sobre la terapia médica. Número 1, en los pacientes que son asintomáticos, que todavía no tienen síntomas de enfermedad arterial periférica, es razonable la terapia antiplaquetaria con un nivel de recomendación 2A. Y para la terapia antiplaquetaria se puede utilizar tanto la aspirina como el clopidogrel para disminuir el riesgo de MACE. Ya en el paciente que es sintomático, sí el grado de recomendación aumenta a un nivel de recomendación 1 y se puede utilizar terapia con aspirina o clopidogrel en el paciente sin revascularización reciente y también se puede utilizar la combinación de aspirina con rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día. Eso en el paciente que no tiene revascularización reciente. Ya en el paciente que tiene una revascularización reciente, también se recomienda la aspirina aunado al rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día y es razonable la doble antiagregación plaquetaria. Pero si ustedes se fijan, tanto en el paciente sintomático ya tenga o no revascularización reciente, coincide la recomendación de utilizar aspirina una vez al día, aunado a rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día con grado de recomendación 1 para el paciente sintomático. En cuanto a la terapia antilipemiante, la guía tiene un nivel de recomendación 1 para disminuir el colesterol LDL y la meta en este tipo de pacientes es tener un LDL menor de 70. Igual de importante es disminuir los niveles tensionales. Los medicamentos que tienen más evidencia de disminuir el riesgo de MACE son los IECA y los ARA2. Y la meta para disminuir la presión es menos de 130 la sistólica, menos de 80 la diastólica.
Hago mucho hincapié en esta parte, dejar de fumar. Si no logramos que el paciente con enfermedad arterial periférica deje de fumar, las demás medidas que nosotros tomemos, ya sea farmacológica o invasiva, no van a surgir el mismo efecto o no van a funcionar. Pero dejar de fumar no es tan fácil. En Estados Unidos, el 68% de los fumadores desea realmente dejar de fumar. Un 55% de esto lo intenta y solamente un 7% lo logra. O sea, no es fácil. Y las guías hacen mucho hincapié y tienen un nivel de recomendación 1 en que nosotros los médicos tenemos que estimular a los pacientes en cada visita a que dejen de fumar. Y no solamente estimular al paciente a que deje de fumar, sino que tenemos que apoyarnos incluso en farmacoterapia como el bupropión, los reemplazos con nicotina, y enviar al paciente a consejería, enviarlo a psiquiatría, a psicología si es necesario, o a un programa para dejar de fumar. Pero es muy importante, y hago mucho hincapié en que en el paciente que tiene enfermedad arterial periférica hay que lograr que deje de fumar, si no, estamos lloviendo sobre mojado. Las guías también, en cuanto a los sistemas electrónicos, menciona que deben desalentarse, o sea, que no deben utilizarse como una herramienta de transición al cese del hábito de fumar, sino que también debe que no se recomienda. Pasamos ahora a la terapia antidiabética, y sabemos la relación que existe entre enfermedad arterial periférica y diabetes. Y los medicamentos que están recomendados en estos pacientes son los agonistas del péptido glucagonoide, como el liraglutide y el semaglutide, y los inhibidores de la SGLT2, que ahora se utiliza para todos porque han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes. Ya para el tratamiento de los síntomas en el paciente con enfermedad arterial periférica crónica sintomática, las guías recomiendan el uso del cilostazol. El cilostazol es recomendado con grado de recomendación 1 para mejorar los síntomas e incrementar la distancia de caminata. Pero ojo, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca de cualquier severidad, no importa si no sea severa, leve, moderada, el cilostazol debe ser evitado. Y ya saben que hay un warning en los pacientes con los fármacos que son inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como el cilostazol, para su uso en insuficiencia cardíaca, que no deben utilizarse. Es muy importante el cuidado preventivo de los pies. Y las guías recomiendan que hay que educar al paciente y a la familia sobre el cuidado preventivo de los pies. Sobre que el paciente tiene que tener autocuidado, lavarse, secarse los pies a diario, hacer ejercicio con los pies, proteger los pies del frío, del calor, evitar caminar descalzo, usar calcetines y calzados adecuados, y también utilizar un calzado que sea terapéutico. Es muy importante todas estas anomalías que podemos identificar en los pies, como el pie de Charcot, los juanetes, los dedos en martillo, el pie plano. Todas esas anomalías aumentan el riesgo de úlceras y amputación en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Tenemos que identificarla y referir al paciente al podólogo para que el podólogo forme parte del equipo multidisciplinario que trata a los pacientes con enfermedad arterial periférica. La terapia de ejercicios, quizás nosotros en la consulta le decimos a los pacientes, mire, es muy importante que usted haga ejercicio, que haga ejercicio todos los días, aunque sea 30 minutos al día, y eso le va a mejorar mucho la circulación de las piernas. En cuanto a esa recomendación que nosotros hacemos en la consulta, la guía dice que es incierta esta recomendación. O sea, la recomendación del ejercicio no estructurado para mejorar la enfermedad arterial periférica no es un poco dudosa. Lo que está realmente recomendado y que sí muestra resultado es la terapia de ejercicio supervisado. O sea que este paciente que tiene enfermedad arterial periférica, nosotros debemos de referirlo a un programa de rehabilitación donde el paciente haga terapia de ejercicio supervisada, y esta sí tiene un grado de recomendación 1. También tiene grado de recomendación 1 la terapia de ejercicio estructurada en la comunidad, que es el paciente
en el cual la misma terapia supervisada que se realiza en un centro hospitalario o ambulatorio, se le enseña a hacerlo en la comunidad, y ese también tiene un grado de recomendación 1. Pero ya saben que tenemos que referir al paciente a un sistema de rehabilitación para que le enseñe a hacer cómo tiene que hacer los ejercicios. Ya pasando a la parte de revascularización, en los pacientes que tienen claudicación, la revascularización en pacientes que han mostrado respuesta adecuada a la terapia médica no está recomendada. Eso es en los pacientes que tienen claudicación, en los pacientes que son con claudicación intermitente. La revascularización solamente se reserva para pacientes que no han respondido a la terapia médica y a todas las medidas que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla. Sí, hay un acápite que habla de que se beneficia en la revascularización en los pacientes que hacen claudicación y que tienen una enfermedad aortoilíaca o femoropoplitea, excluyendo la arteria femoral común. Ese sí tiene grado de recomendación 1, pero ya para otros territorios más distales no tiene buen grado de recomendación. Las técnicas endovasculares que se pueden utilizar para tratar la claudicación está la angioplastía con balón, los stents, ya sean medicados o liberadores de drogas, la litotricia y la aterotomía. Ya pasando al paciente que tiene isquemia crónica que amenaza las extremidades, en este cuadro se resume todo el manejo. Número 1, tenemos que tener un equipo multidisciplinario que incluya médicos vasculares, enfermeras, podólogos, endocrinólogos, infectólogos, imagenólogos, nutricionistas, psicólogos, porque el paciente que tiene isquemia crónica que amenaza las extremidades es un paciente multidisciplinario. La revascularización en este tipo de pacientes, a diferencia de los pacientes que solamente hacen claudicación, ya cuando hay una isquemia crónica que amenaza las extremidades, la revascularización no es la excepción, sino es la norma. O sea que está recomendada con grado de recomendación 1. Los factores que influyen en la modalidad de la revascularización, ya sea endovascular o quirúrgica, está la anatomía, el conducto disponible, la comorbilidad que tiene el paciente, porque si el paciente tiene muchas comorbilidades con alto riesgo quirúrgico, se prefiere la revascularización endovascular. También tenemos la descarga de presión y este tipo de pacientes, sobre todo los diabéticos, se benefician de que se les realicen terapias de descarga de presión, que son dispositivos que se utilizan para liberar el área de la úlcera y promover el crecimiento del tejido y la cicatrización de la herida. También está recomendado el cuidado de la herida y el manejo de la infección, ya sea con antibióticos, debridamientos. Y cuando está indicada la amputación, tratar de que la amputación sea lo más distal posible para garantizar una máxima capacidad funcional del paciente. Pasando ahora a la isquemia aguda, que afecta a las extremidades, que como mencionamos es una emergencia vascular. Tenemos que es una entidad que es potencialmente devastadora, pero si se trata a tiempo tiene buen pronóstico. Como dije, es una emergencia vascular que amerita que se reconozca rápido. La evaluación, se debe hacer una evaluación por un médico competente de la viabilidad de la extremidad e implementar una terapia oportuna para salvar el miembro. Es importante el examen físico, donde vamos a ver que los síntomas son agudos, menos de 2 semanas, los síntomas parestesia, dolor, palidez, ausencia de los pulsos, frialdad, y se necesita la evaluación con un dispositivo Doppler a la cabecera del paciente para evaluar la viabilidad del miembro. Es reconocida la clasificación de Rutherford, sobre todo en estos pacientes, y determinar si el miembro es viable, si es salvable o parcialmente amenazado, si es salvable, inmediatamente amenazado o si es irreversible. Esta evaluación tiene que hacerlo generalmente un médico vascular.
En cuanto a las recomendaciones para la revascularización, es nivel de recomendación 1 la revascularización tanto por tromboembolectomía quirúrgica como por trombólisis guiada por catéter. El grado de recomendación es 1. Para prevenir el daño tisular irreversible y la amputación mayor en el paciente. Aquí vemos un ejemplo en la imagen superior de un trombo extraído íntegro de la femoral en un paciente con una isquemia aguda y COVID-19. Luego de la revascularización en el paciente con isquemia aguda, el peligro no ha pasado. Luego de la revascularización está descrito que la reperfusión del miembro puede ocasionar liberación de radicales libres, lo cual aumenta la permeabilidad capilar y aumentar la presión dentro compartimental y producir lo que se llama un síndrome compartimental. Entonces, estos pacientes, luego de la revascularización, tienen que ser monitorizados para síndrome compartimental y hacer una fasciotomía temprana para liberar la presión y prevenir secuelas por injuria de reperfusión y necesidad de amputación. La anticoagulación está recomendada en estos pacientes, sobre todo con heparina sódica, debido a que tiene una vida media corta y en caso de necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica o haya complicaciones por sangrado, se pueda retirar con mayor facilidad. Por último, en estos pacientes con isquemia aguda es muy importante determinar cuál fue la causa de la isquemia aguda para tratar la causa subyacente. Hay pacientes que hacen isquemia aguda secundario a una trombosis in situ en la misma arteria, pero hay pacientes que el émbolo viene de origen cardíaco, ya sea por fibrilación auricular, un trombo en el ventrículo izquierdo, endocarditis. También hay que investigar si el paciente tiene una disección aórtica, si tiene algún estado de un estado que le aumente la coagulabilidad, trombosis asociada a terapia contra el cáncer, procesos proinflamatorios, y todo esto hay que investigarla porque hay que tratar la causa subyacente. Por último, le voy a dejar los mensajes a llevar a casa y traté de resumirle lo más que se pudo las guías de enfermedad arterial periférica para que no se aburran. Número 1, la importancia de la enfermedad arterial periférica debido a que es una entidad común y grave que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, amputación y muerte, además de empeorar la calidad de vida de los pacientes. La clasificación, y quédense con eso, hay que siempre tratar de identificar en qué tipo de clasificación de enfermedad arterial periférica tiene el paciente, si es asintomático, sintomático crónico, que es el paciente que hablamos que hace la claudicación intermitente, la isquemia crónica que amenaza la extremidad o la isquemia aguda, que es la que más rápido hay que actuar. Y es muy importante esta clasificación porque el manejo depende de ello, como vimos en la conferencia. Detección, el diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica y se confirma con un simple índice de presión tobillo-brazo. El tratamiento médico, que incluye todo lo que mencionamos, la enfermedad, el tratamiento antiplaquetario, anticoagulante a bajas dosis, control de la presión, de la diabetes. El ejercicio, que es la piedra angular del tratamiento, pero el ejercicio que ha mostrado beneficios es el ejercicio estructurado y supervisado, no el ejercicio que le mandamos al paciente a hacer de manera alegre. La revascularización debe usarse para prevenir la pérdida de la extremidad en los pacientes que tienen isquemia crónica que amenaza la extremidad y puede usarse en los pacientes que tienen claudicación. Tiene que existir un equipo multidisciplinario para trabajar con estos pacientes, porque como vimos es un paciente multidisciplinario. Es muy importante el cuidado del pie y de ahí la importancia del referimiento al podólogo, y que el diagnóstico precoz es muy importante en la isquemia aguda, ya que es una condición devastadora, pero tratable si se diagnostica a tiempo. Muchas gracias.